Sí, ya. Muy bien, entonces, bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros y doctores. Hoy tenemos la oportunidad con el compañero Andrés Ricardo Rosales y mi persona, pues de presentarles este tema que es sobre hepatitis virales agudas. Bueno, en primer lugar, pues vamos a mencionar algunas generalidades de las hepatitis virales agudas. En primer lugar, pues que es una infección generalizada, pues que afecta evidentemente pues principalmente al hígado. Casi todos los casos de hepatitis virales se producen por estos microorganismos que se mencionaré a continuación. Está el virus de la hepatitis A, el B, el C, el microorganismo delta asociado al virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis C. No solo existen estos, pero estos son los que principalmente causan las hepatitis virales. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito del virus de la hepatitis A, algunas generalidades sobre la virología y la etiología de esta gente. En primer lugar, pues este es un virus RNA icosadérico sin envoltura de la familia Picornavirus. Tiene un tamaño bastante pues, pequeño, 27 nanómetros de diámetro. Pertenece al género hepatovirus. Importante que presenta el antígeno del virus de la hepatitis A, que como mencionaremos más adelante, pues servirá también para el diagnóstico pues, de esta enfermedad, el virus de hepatitis A. Y también importante, el periodo de incubación es aproximadamente 4 semanas. Puede variar, pero eso es más o menos una media. Y también que se reproduce solamente en el hígado, pero puede presentarse también en bilis, en las heces y en la sangre, principalmente durante la fase final del periodo de incubación y la fase presintomática. Ahora unos datos importantes sobre la epidemiología, de este agente etiológico. En primer lugar, que la diseminación aumenta con la higiene personal y el hacinamiento, debido a que principalmente, como mencionaré también más adelante, eh, la transmisión es principalmente o casi exclusivamente fecal oral. Entonces, debido a esto, es que se relaciona con la mala higiene personal y el hacinamiento. También es común la diseminación intrafamiliar e intrainstitucional al tener contacto con personas infectadas. También a menudo se relaciona con mariscos contaminados. Este no es el único grupo de alimentos con el que uno se puede infectar, pero se relaciona comúnmente con los mariscos. También importante que está presente a nivel mundial, pero es más común en países en vías de desarrollo y estrato socioeconómico bajo debido a las malas medidas sanitarias que existen principalmente en esos países, como se puede ver en la imagen a la derecha. Pues la prevalencia es más alta en Latinoamérica, en África y gran parte de Asia, ¿no? Y es menos prevalente pues en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en Oceanía. También es importante que la infección tiende a ser subclínica, sobre todo en la infancia, y en los adultos, pues puede ser asintomática también, pero es más común que en adultos se presente una enfermedad sintomática. Ahora, algunas otras características generales de la hepatitis A. Importante que la incubación, como mencionaba, la media es aproximadamente 4 semanas o 30 días, pero puede variar más o menos entre 15 y 45 días. El comienzo tiende a ser agudo, a diferencia de otras hepatitis que puede ser gradual, como la hepatitis B. El comienzo de esta enfermedad puede ser agudo. La edad más frecuente es en niños y en adultos jóvenes. La transmisión, como mencionaba antes, es casi exclusiva fecal oral. En cuanto a la gravedad, pues tiende a ser una infección bastante leve, fulminante en muy pocos casos, aproximadamente 0.1% de los casos, muy raro que haya una hepatitis muy grave, fulminante, por el virus de la hepatitis A. No hay progresión a cronicidad y tampoco estado del portador. En cuanto a la profilaxis, existe la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis A y también vacuna con virus muertos. Y el pronóstico pues, suele ser bastante bueno en la gran mayoría de los casos. Ahora, cuando se presenta una enfermedad sintomática de hepatitis A, pues existen pues, la sintomatología que mencionaré a continuación. En primer lugar, los síntomas prodrómicos, estos suelen ser bastante generales e inespecíficos. Como mencionaba, pues tiende a ser una afectación general. Los prodrómicos puede causar anorexia, náusea, fatiga, malestar general, fotofobia, mialgias y suele preceder 1 a 2 semanas aproximadamente antes de la aparición clínica de ictericia. Al aparecer la ictericia clínica, suelen disminuir los síntomas generales prodrómicos y puede existir hepatomegalia, sobre todo molestias y dolor en el cuadrante superior derecho.
El de aproximadamente 10 a 20% de los casos puede presentarse adenopatías cervicales, por ejemplo, o esplenomegalia concomitante. También se puede presentar, por ejemplo, coluria, que es la orina color a Coca-Cola, y acolia fecal, que son las heces con un aspecto pálido, sin color, sin el color usual, y que puede presentarse aproximadamente en el 24 o 94% de los casos de hepatitis A. También es, la fase de recuperación, los síntomas generales suelen ceder, puede persistir una hepatomegalia leve y ciertas alteraciones en la bioquímica hepática, que pues las alteraciones bioquímicas pues tienden a normalizarse de cierto, después de que se recupera la ictericia clínica, y suele haber una recuperación completa de la hepatitis A en aproximadamente 1 a 2 meses después de la fase ictérica, en la gran mayoría de los casos. En cuanto a algunos datos importantes de laboratorio, las aminotransferasas AST y ALT pueden mostrar un incremento variable, sobre todo durante la fase prodrómica. Precede el aumento en la concentración de bilirrubina. No necesariamente guarda relación con el grado de lesión hepática y suele alcanzar una máxima concentración, sobre todo en la fase de ictericia clínica. Y también importante, puede haber un aumento en la concentración sérica de bilirrubina. Sobre todo se puede observar ictericia clínica cuando la concentración es mayor a 43 micromoles por litro, y normalmente suele ser puede haber una elevación de la concentración de bilirrubina, tanto la conjugada como la no conjugada. Y también puede haber neutropenia y linfopenia transitoria seguida de una linfocitosis relativa. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, como mencionaba al principio, como el virus de la hepatitis A presenta el antígeno específico de HB, también se puede detectar la inmunoglobulina M anti-HAB en la inmunoglobulina M que, ay, perdón, que la inmunoglobulina M se suele presentar en una hepatitis aguda, indica una hepatitis aguda, y la inmunoglobulina G es indicativa de una hepatitis resuelta. En cuanto al tratamiento, suele haber una resolución espontánea, es decir, no suele necesitar ningún tratamiento, sobre todo farmacológico, no hay, y nada más se tiende a recomendar el reposo, sobre todo evitar actividades extenuantes, ejercicio muy exigente, y también evitar hepatotóxicos como puede ser alcohol o fármacos que sobre todo tengan metabolismo hepático. Se recomienda evitarlos, y la profilaxis, por supuesto, pues se recomienda vacuna, o sea, existe la vacuna con inmunoglobulina, y también inmunización activa con virus muertos. Ahora, también importante, el virus de la hepatitis B. Primero que todo, vamos a mencionar unas generalidades sobre este virus. En primer lugar, pues que de estos 5 virus que vamos a presentar el día de hoy, este es el único virus ADN. Codifica 4 grupos de productos virales, sobre todo importantes en este virus: la proteína de superficie, la de envoltura, la ADN polimerasa y la del núcleo. También el diámetro normalmente que tiene este virus es aproximadamente de 42 nanómetros, un poquito más grande que el virus de la hepatitis A. Pertenece a la familia Hepatvirus. Existen 8 genotipos conocidos. En Centroamérica el más prevalente es el genotipo F, y puede progresar una enfermedad crónica, principalmente en neonatos y en adultos en un porcentaje menor al 5%, pero siempre hay una probabilidad de que progrese una enfermedad crónica. En cuanto a algunos datos de prevalencia del virus de la hepatitis A, por ejemplo, como vemos en Centroamérica y pues gran parte de Latinoamérica, pues suele haber una prevalencia de media a alta, sobre todo en Guatemala, por ejemplo, es media aproximadamente del 2 al 7%, y como vemos, pues hay una prevalencia pues, a nivel mundial. Importante también algunos factores de riesgo a mencionar sobre el virus de la hepatitis B. Las personas que tienen mayor factor de riesgo son los trabajadores de salud, pacientes de hemodiálisis, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, quienes usan drogas intravenosas,
o también tienen contacto con aguas contaminadas, por ejemplo, con tatuajes en malas condiciones de higiene, y también el contacto doméstico con personas infectadas con el virus, evidentemente. También en cuanto a algunos datos de la fisiopatología, como vemos, la mayoría de las hepatitis, en realidad los virus no tienen un efecto citopático directo, sino que el mecanismo de lesión hepática normalmente es mediado por la respuesta inmune. Se forman complejos de ataque a la membrana de los hepatocitos y esto causa necrosis celular, que es lo que causa la inflamación. Y debido a esto, pues a mayor respuesta inmunológica, pues habrá una mayor inflamación de los hepatocitos y habrá una mayor destrucción de los hepatocitos infectados. Y también importante que a mayor probabilidad de control y mayor habrá curación de la enfermedad, y también que por eso, debido a los pacientes, o sea, como esto es mediado por el sistema inmunológico, cuando hay pacientes inmunodeprimidos, pues tienden a haber una mayor progresión a enfermedad crónica, y por eso la enfermedad crónica también es más prevalente en los neonatos. Ahora, en cuanto a la evolución de la enfermedad y otros datos importantes sobre el virus de la hepatitis B, generalmente puede tener un comienzo tanto agudo como gradual. El periodo de incubación es bastante variable, de 3 a 180 días. Sin embargo, la media es de más o menos un poquito más de 2 meses, 70 días. En la edad más frecuente, sobre todo es en adultos jóvenes, quienes suelen infectarse por vía sexual o percutánea, y en niños es más común la infección por vía perinatal. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues normalmente si se sospecha hepatitis viral aguda, deben solicitarse algunas pruebas como el antígeno de superficie de hepatitis B o también el anticuerpo IgM contra el núcleo del virus de la hepatitis B. Y en cuanto a este recuadro, esta tabla, pues el doctor Velázquez había dicho que nos iba a apoyar aquí con la explicación de este cuadro. Solicitó que lo pusiéramos aquí. No sé si quiere agregar algo. Sí, Ana, gracias. Bueno, jóvenes, vean la importancia de los virus más difíciles de diagnosticar. El virus de la hepatitis A, ya vieron ustedes que con un anticuerpo M positivo les indica infección aguda, con un anticuerpo de tipo G positivo les indica enfermedad resuelta y probablemente inmunidad. Pero el virus de la hepatitis B es un virus sumamente especial y el diagnóstico es complejo y la forma de abordarlo también es complejo. Para mí este cuadro representa la simplicidad de cómo se hace el diagnóstico de hepatitis, pero obviamente no es algo tan fácil de entender y por eso yo quería apoyar a Ana y a Renato en este momento. Primero que nada quiero que vean donde dice arriba HBsAg. Bueno, HBsAg hace referencia a antígeno de superficie de la hepatitis B. Vean en el siguiente columna en el cuadro que dice HBs. Eso significa anticuerpos contra el virus de la hepatitis, contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. En la tercera columna dice anticuerpos o anticore contra hepatitis B. En la cuarta columna dice HBeAg. ¿Qué significa esto? Antígeno E de la hepatitis B. En la siguiente columna dice anti-HBe. ¿Qué significa esto? Anticuerpos contra antígeno E del virus de la hepatitis B. Y por último dice HBV DNA, que es carga viral del virus de la hepatitis B. Estos 6 elementos son fundamentales para hacer diagnóstico en el caso de hepatitis B. Lo primero que nosotros pedimos, y van a ver muchas veces en la emergencia, cuando nos llega un paciente ante el que tenemos la sospecha de que puede tener hepatitis, lo primero que hacemos es pedirle un antígeno de superficie de hepatitis B. El antígeno de superficie, jóvenes, puede aparecer incluso antes de los síntomas. Y cuando ustedes ven una muestra de sangre o una unidad de células empacadas, ven que tiene cribado para hepatitis B. Bueno, ese cribado lo que realizan es antígeno S contra el virus de la hepatitis B. El antígeno de superficie, importantísimo para el diagnóstico, porque aparece antes de los síntomas, se utiliza para cribar a los donantes y nosotros no podemos hablar de hepatitis crónica sin tener el antígeno de superficie positivo por más de 6 meses.
A la par está el anticuerpo contra el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Este es muy importante, señores, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Por qué este es importante? Porque este nos dice que ha desaparecido la enfermedad aguda cuando este se hace positivo y sobre todo es el único marcador que nosotros vamos a encontrar de después de la perdón, si todos ustedes se vacunaron y hacen sus anticuerpos, lo que pueden hacerse las 6 pruebas y el único que debiese estar positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Es el único que se positiviza después de la vacunación. Normalmente debe estar positivo y arriba de 10 unidades por litro para decir que tenemos inmunidad producto de la vacunación. Luego en la tercera columna tenemos los anticuerpos. Al igual que en la hepatitis A existe el anticuerpo inmunoglobulina M, existe también el de inmunoglobulina G. Y estos son anticuerpos ya creados en el organismo y de estos el importante más que todo es el anticuerpo de tipo inmunoglobulina M. ¿Por qué? En periodos de ventana, el único que va a estar positivo es el anticuerpo de inmunoglobulina M. Este es el primer anticuerpo en aparecer y cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de hepatitis, lo que les indica si está presente la inmunoglobulina M es que hay infección aguda. Al igual que en hepatitis A, en hepatitis B, el anticuerpo de inmunoglobulina M nos indica que hay infección aguda. Y en periodo de ventana, generalmente es el único que puede estar positivo. Luego de esto vemos que dice antígeno E. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de replicación del virus, cuando nosotros tenemos un virus, lo que queremos es evitar su replicación. Bueno, cuando un paciente sale positivo para hepatitis B y nosotros hacemos el antígeno E para hepatitis B, lo que estamos valorando es la replicación o capacidad de replicarse que tiene ese virus. Entre más capacidad tenga de replicarse, más infeccioso va a ser. Luego lo que nosotros quisiéramos en un paciente es que si ya tuvo hepatitis B y tiene hepatitis crónica por el virus B, quisiéramos que ya no tuviera actividad replicativa, es decir, que el antígeno E ya fuera negativo y que en lugar de haber un antígeno hubiese un anticuerpo contra el antígeno E, como vemos en la quinta columna. Y por último, el ADN es medir la carga viral del virus. Todo esto lo hacemos en el Roosevelt. Ahora veamos ante qué parámetros nos podemos encontrar. Si usted quiere saber si su sospecha que su paciente tiene hepatitis y usted quiere saber si es una hepatitis aguda, usted debiese tener, como ya dijimos, el primero que se hace positivo es el antígeno de superficie. Si usted vino en la emergencia y le hizo la prueba a su paciente y le salió positivo el antígeno de superficie, usted ya sabe que ese paciente tiene hepatitis. Aguda o crónica todavía no lo sabe. ¿Cómo va a saber que esta hepatitis es aguda? Porque va a ir a medir anticuerpos y el que va a encontrar positivo es el anticuerpo de inmunoglobulina M, como estamos viendo en la primera fila. Antígeno positivo y anticuerpo M. Si esta es una infección aguda con alta replicación viral, va a haber antígeno E positivo, que indica que el virus se está reproduciendo. Y por supuesto, la carga viral va a ser alta. El periodo de ventana, como les decía, el único que va a estar positivo en el window period o periodo de ventana es el anticuerpo de inmunoglobulina M. Por eso es importante medirlo cuando usted tenga la sospecha. Un paciente recuperado va a tener positivo un anticuerpo en contra del antígeno de superficie, como vemos en la tercera fila, pero aparte, recuerden que lo que nos confiere inmunidad es el anticuerpo de inmunoglobulina G. Como dijo Ana Marcela, en el virus de hepatitis A, cuando nosotros tenemos inmunoglobulina G, estamos hablando de que ya tenemos la enfermedad pasada. Bueno, si usted quiere saber si su paciente tuvo hepatitis y se curó o se recuperó, solo debiese tener positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie y por supuesto el anticuerpo de inmunoglobulina M. Ahora miren los inmunizados o los vacunados como debiésemos ser la mayoría de nosotros. El único que debe estar positivo es el anticuerpo en contra del antígeno de superficie. Es el único, señores, que debe positivizarse cuando una persona se ha vacunado.
Y como les decía al inicio, si nosotros tenemos un antígeno de superficie del virus de hepatitis B positivo que persiste por más de 6 meses, nosotros ya sabemos que tenemos una hepatitis crónica. Entonces, ¿qué nos confirma el diagnóstico de hepatitis crónica? Si la hepatitis aguda, que es la primera fila que vemos ahí, necesita como criterio sine qua non que sea antígeno positivo, y para saber que es aguda es porque tiene la inmunoglobulina M positiva, lo contrario pasa con hepatitis crónica. Lo primero que debe tener un paciente para definirlo como hepatitis crónica es que haya tenido ya por lo menos 6 meses de un antígeno de superficie positivo. Y si usted quiere saber si es crónico, debe medir anticuerpos, y el que debe encontrar positivo es el anticuerpo de inmunoglobulina G, porque es el que nos confiere memoria o nos confiere inmunidad. Pues hepatitis aguda, el antígeno de superficie positivo, menos de 6 meses, y el anticuerpo de inmunoglobulina M. Si usted quiere saber si es hepatitis crónica la que desarrolló ya producto de la hepatitis B, es antígeno de superficie que dure por lo menos 6 meses, y el anticuerpo que debe estar positivo ya no es el M porque no es agudo. En lugar del M debe ser el G porque ya es una hepatitis crónica. Entonces ese era el aporte que les quería hacer yo. Realmente que diagnosticar hepatitis B es muy difícil, aún a nivel de residencia cuesta un montón hacer el diagnóstico, pero yo con esta ayuda o con esta herramienta quería que les quedara un poco más claro. Y más adelante vamos a ver otra ayuda audiovisual que también les va a ayudar a reforzar este tema. Gracias, Ana. Continúe, por favor. Muy bien, doctor Velázquez, muchas gracias ahí por su apoyo. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, ahora con algunos datos sobre el tratamiento. En primer lugar, pues al igual que la hepatitis A, pues no hay para la hepatitis la hepatitis aguda por el virus de hepatitis B, pues en realidad no se da tratamiento farmacológico, sino que nada más se recomienda reposo, al igual que retorno gradual o normalidad a las actividades, igual que una nutrición adecuada e igualmente como con la hepatitis A, pues evitar el ejercicio extenuante y evitar también hepatotóxicos, por ejemplo alcohol o fármacos que se metabolicen en el hígado. Ahora, como mencionaba también el doctor Velázquez, pues se considera enfermedad crónica cuando persiste, evidentemente, el antígeno de superficie de la hepatitis B por más de 6 meses. Y también, como mencionaba el doctor, pues la prevención principalmente se hace por medio de la inmunización, que entonces se producen anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, y con eso se confiere la inmunidad contra el virus. Y también importante que el tratamiento de la hepatitis crónica pues puede llegar a utilizarse, o puede considerar utilizarse tratamiento farmacológico. Creo que en Guatemala nada más está el tenofovir, pero suele considerarse el riesgo-beneficio para la utilización de este tipo de fármacos. Bueno, ahora en cuanto a lo que es hepatitis C, vamos a ver que la mayoría de, bueno, todos estos virus de hepatitis, realmente en la clínica no va a haber siempre mucha diferencia, sino es el diagnóstico serológico el que nos va a dar como que eh, la pauta de cuál de los virus es el que está infectando al paciente. Entonces tenemos que tener conciencia de, primero de estos como datos básicos del virus como tal. El virus de la hepatitis C es un virus ARN y tiene envoltura y tiene un tamaño aproximado de 50 a 80 nanómetros. Ese es el único integrante del género Hepacivirus en la familia Flaviviridae, ¿verdad? Entonces, así como estaba mencionando con los anteriores, aquí se genera antígeno central HCB, eh, perdón, sí, antígeno central, que sería como que el core, ¿verdad? Que está dentro del virus como tal, y se generan anticuerpos específicos para ese, ¿verdad? Aquí creo que sí, sí, va. Entonces, este no se replica por medio de un producto intermediario de ARN, entonces este como tal no se va a ir a integrar al genoma del portador, del paciente como tal, sino que es por lo tanto un poco más difícil verlo directamente en el paciente. Tiende a circular en títulos bastante bajos, que es de 10 a la 3 o 10 a la 7 billones por mililitro.
Entonces, pues por eso es difícil de visualizarle. También en algunas otras bibliografías se le conoce como el asesino silencioso, porque vamos a ver más adelante en las características de la enfermedad como tal, que tiende a ser crónico con mucha frecuencia. Entonces, no tiene una carga viral lo suficientemente alta para que el paciente se dé a veces cuenta o que genere siquiera síntomas, pero sí cronifica y puede, por lo mismo, generar pues daño a largo plazo, incluso convertirse en una cirrosis, ¿verdad? Eh, el, este virus, ¿verdad? Se puede detectar a los pocos días de la exposición al mismo, mucho antes que, perdón, el RNA del virus se detecta antes que pues los anticuerpos, ¿verdad? Y puede persistir aunque dure la infección. Entra el hepatocito por el receptor CD81 y la claudulina 1. También es importante saber que pues tiene alrededor de 3.000 aminoácidos y una de las proteínas más importantes de las 10 que tiene es la proteína 7, que ese es, es la proteína del conducto iónico en la membrana, que es necesaria para la liberación del virus como tal. Entonces es en estos sitios de acción donde vamos a pues actuar en la terapéutica. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente, como parte de la historia del virus, ¿verdad? Antes no se le conocía como hepatitis C, simplemente se le categorizaba como no A o no B, porque pues no cabía dentro de ninguna de las dos respuestas, ¿verdad? Este puede transmitirse por vía percutánea, o sea, por el uso de drogas, por vía intravenosa o por personas que están expuestas a sangre constantemente, ¿verdad? Personas que trabajan en algún sitio donde pues se maneje sangre, ¿verdad? Eso nos pone a nosotros obviamente en riesgo. Y eso es algo esto es lo que les comentaba, que la hepatitis C tiende a cronificar. Entonces, el 40% de todas las hepatopatías crónicas son de hepatitis C. Es un porcentaje muy, muy alto, ¿verdad? Y es la indicación más frecuente de trasplante de hígado, ¿verdad? La posibilidad de transmisión sexual y perinatal pues no es tampoco muy alta, ¿verdad? Pero igual es importante. Se ha calculado cerca del 5%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están las características. Entonces, el virus de la hepatitis C tiene una incubación que puede ser algo larga, ¿verdad? Como se dan cuenta, de 15 a 160 días. Y la media es de 50 días. El comienzo suele ser más gradual, aunque también puede ser agudo. Y se puede dar en cualquier edad, pero es más frecuente en adultos. La transmisión se puede dar por vía percutánea, que es la más común, y perinatal y sexual, como les comentaba, pero es solamente el 5%. Eh, la gravedad puede ser moderada y no es fulminante, solo es aproximadamente del 0.1, en el 0.1% de los casos es fulminante, y este es el dato que les comentaba, tiene una progresión de cronicidad del 85% de casos, eso es preocupantemente alto, ¿verdad? Entonces es por ello de que, además de que tiene una incubación alta y no tiene una carga viral pues necesariamente alta para que el paciente presente alguna sintomatología, entonces se pasa por alto. Y ya pasa mucho tiempo antes de que podamos dar el diagnóstico y pues tiende a cronificar, ¿verdad? No tiene ningún tipo de profilaxis y el pronóstico debe ser reservado porque realmente no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en cada paciente de pues si cronifica o si tiene algún episodio agudo, ¿verdad? Que pueda llegar a complicarse. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas y signos, la clínica es prácticamente igual que las demás hepatopatías, bueno, que las demás hepatitis, ¿verdad? Presenta los mismos síntomas prodrómicos, de anorexia, náusea, los mismos que comentó Ana Marcela con los anteriores. Y la diferencia es que la recuperación completa de hepatitis C después de la fase ictérica se da de 3 a 4 meses después de que esta ocurre. Y esa es es un periodo mucho más largo que el resto de hepatitis, ¿verdad? Esto también ocurre con la D. Siguiente, por favor. Aquí viene lo importante. Entonces, como estaba comentando el doctor Velázquez, el diagnóstico serológico es el que a nosotros nos importa, ¿verdad? En esto de las hepatitis. Entonces, se debe hacer una prueba de ARN, de HCV, ¿verdad? Que es el que les comentaba que aparecía incluso antes de que aparecieran anticuerpos. Y como nos comenta el libro, es el análisis más sensible para
Andrés, se dejó de escuchar la presentación, fíjate. ¿Habrás activado tu micrófono o algo por el estilo? Doctor Andrés, estará por ahí Ahorita me desactivado. estoy comunicando con él, dice que se le fue la conexión, pero ahorita se reconecta. Nos un segundito, por favor. Gracias. Gracias, Ana. Doctor, buenas tardes. Adelante, ¿Aló? doctor Brown. Sí, voy a aprovechar el tiempo para preguntar de una duda que embarazada con una alta ¿Cómo, carga Andrés? ¿Cuál fue viral. tu pregunta? Escuchó una Digamos parte que de la pregunta, no le... entonces Doctor Brown, no se le escuchó la pregunta completa. ok, disculpe. Sí, doctor, si hay una señora embarazada y ella tiene una alta carga, digamos, de anticuerpo, o sea, el G. Entonces hay una alta posibilidad que el hijo o el feto va a padecer de hepatitis B también, siendo que Rick, ¿sí? bueno, lo que me dices que sale con elevado o no es la carga del virus, no los anticuerpos, sino que es carga viral. Hepatitis B es un virus ADN bicatenario y este es un virus ARN. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir la carga viral, lo que estamos midiendo es el ADN del virus o el ARN del virus de la hepatitis C, dependiendo cuál de los dos sea. La inmunoglobulina A o la inmunoglobulina G solo te detecta si la enfermedad es aguda o si es crónica respectivamente. Pero respondiendo a tu pregunta, si tienes una mujer embarazada con una carga viral elevada, hasta el 5% de probabilidades de que el bebé desarrolle hepatitis existe, Alric. Es una forma de transmisión, efectivamente. Entonces debemos dar terapéutica, que ya vamos a ver más adelante. Buena pregunta, Alric. Okay, doctor, gracias. Sí, pero lo que preguntaba el doctor Brown era en relación a que tuviera niveles muy altos de inmunoglobulina G, es decir, de anticuerpos de memoria, según lo que entendía ahí de la pregunta del doctor. En este caso, lo que deberíamos interpretar es que la paciente o tuvo una exposición previa al virus como tal y desarrolló anticuerpos, y por lo cual pues, ya se ha recuperado o en proceso de recuperación, o se vacunó. Esa es la otra opción. Si los anticuerpos IgG están elevados, si son anticuerpos contra el antígeno de superficie, eso es lo que deberíamos de considerar. Ahora, como dijo el doctor Velázquez, si es la carga viral lo que está midiendo, ya la historia es un poco distinta. Si ya está por acá el doctor conectado. Sí, aquí estaba escuchando las preguntas. Disculpen que aquí estoy en el Adelante. parqueo del hospital. No se preocupe, adelante. Bueno, entonces continuando con esta parte de la hepatitis C, como pueden ver en esta pequeña tablita, hay dos pruebas que nos van a interesar, tanto la de ARN como la de anticuerpos directamente, ¿verdad? Entonces, si tenemos ambas positivas, podemos pensar, obviamente, bueno, sabemos que tiene una infección por hepatitis C, puede ser aguda o crónica y eso va a depender del tiempo en el que se dé la prueba, ¿verdad? Si tras los 6 meses de la primera prueba con ambos factores positivos, entonces ya se considera una hepatitis crónica, ¿verdad? También, si presenta únicamente los anticuerpos positivos, es una hepatitis curada. Si presenta únicamente el ARN positivo, es como les comentaba, que es una infección aguda, ¿verdad? En este caso, no necesariamente hay anticuerpos formados todavía, pero ya se puede detectar los niveles de ARN. Y pues ausencia de infección sería para cualquiera de los dos. Como no tenemos ningún método de profilaxis directamente con esta, no hay ninguna, no está como con la hepatitis B, ¿verdad? Que tenemos como solamente los antígenos de superficie positivos, ¿verdad? Entonces aquí si hay ausencia de infección, pues tanto las dos, ¿verdad? Sí se han hecho pruebas para hacer una vacuna
los anticuerpos, ¿verdad? De hepatitis C, pero aquellos pacientes que han tenido la infección como tal son los que presentan, pues obviamente ya la defensa, ¿verdad? Pero con vacunación no ha sido posible desarrollar la vacuna todavía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio genotípico del virus. Hay 4 pues, genomas del virus, ¿verdad? Que está el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es el más común y dependiendo del estudio genotípico que hagamos, se utilizan inhibidores de proteasa para pues, manejar la infección. Si es el genotipo 1 y 4, se pueden utilizar el Vasvir o más Grasoprevir o Sofosbuvir más Ledipasvir. Estas son como solamente ejemplos, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos que, pues, como mencionaba el libro, hay 3 terminaciones de los inhibidores de proteasa que tenemos que conocer, que está Previr, Buvir y Asvir. Se busca utilizar una combinación de 2 fármacos con diferentes terminaciones, dependiendo de la disponibilidad de medicamentos, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos localizados, para poder tratar la infección. Entonces, estos que puse aquí son solamente ejemplos. Si tenemos el genotipo 2 y 3, igual se tiene que como manejar así, pero el medicamento, pues, que se busque de preferencia sería el Sofosbuvir más el Velpatasvir. Tenemos que tomar en cuenta al utilizar el Sofosbuvir, que tenemos que evitarlo si el paciente ya cuenta con una insuficiencia renal por el metabolismo y por la excreción, perdón, del medicamento. Y también evitar todos los medicamentos que pues terminan en Previr si el paciente ya tiene una insuficiencia hepática. Es decir, que si el paciente ya de por sí tiene una insuficiencia hepática producto de la hepatitis C, ya no se pueden utilizar estos medicamentos. O si bien si tiene insuficiencia hepática por alguna otra causa, no se pueden utilizar estos, ¿verdad? Es preferible no utilizarlo, aunque también se puede, pues, verificar ahí la comparación de riesgo-beneficio, ¿verdad? En el paciente. Siguiente, por favor. Ahí estamos. Entonces, el virus de la hepatitis D es algo, no es como, es en una presentación que vi también acerca de los virus, le decían el Minion, porque como él solito. Vamos a permitir que el doctor Gebhardt quiere comentar algo, me parece. Bueno. Muchas gracias. Sí, solo para comentarles que en el Hospital Roosevelt, con la clínica de infecciones crónicas, que es la misma que mira los pacientes con VIH, sí hay tratamiento en el hospital para la hepatitis C, que es el Sofosbuvir del Velpatasvir, ¿verdad? Que es con el que se cuenta, ¿verdad? Que los últimos estudios han demostrado que funciona contra los genotipos 1 al 6 del virus de la hepatitis C, y se da por 12 semanas, ¿verdad? Tanto si el paciente no tiene cirrosis o tiene una cirrosis compensada, o sea, Child-Pugh-A, que vamos a ver en la clase del jueves qué significa esto, como con los pacientes con cirrosis hepática Child-Pugh-B o C, en los cuales solo se agrega, aparte de estos medicamentos, ribavirina, ¿verdad? Pero se da por 12 semanas y, por lo menos en lo último dato que yo tengo de la clínica, la tasa de curación ha sido del 100% en los pacientes, ¿verdad? Entonces, para que sepan que sí hay este tipo de tratamiento en Guatemala y en el Hospital Roosevelt. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, gracias por esa aclaración. Cabal, estaba viendo entonces el de la hepatitis D. Comentaba que también en esta presentación que vi, le decían el Minion, porque como tal no puede generar infección solito, sino necesita la ayuda principalmente del virus de la hepatitis B para poder generar infección, pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. Las características generales es que es una partícula híbrida con envoltura de HBsAg, o sea, el antígeno de superficie, ¿verdad? De hepatitis B, y tiene el centro, que es como su núcleo, ¿verdad? Que ya es el HDV, que es el que va a generar anticuerpos específicos. Ahora, mide de 35 a 37 nanómetros
y en el libro se menciona que se le parece a los viroides y a los virus satélites de las plantas. Entonces, como tal, tiene una estructura bastante diferente a los demás, y entonces va a generar el antígeno HBsAg, el de superficie, y tiene el HDAg, que ya sería como el core, ¿verdad? Y de ahí va a generar anticuerpos específicos para cada uno de esos dos. Como tal, como les mencionaba, es un virus ARN defectuoso que necesita como ayuda para poder generar infección. Entonces, el antígeno del HDV está presente únicamente en el núcleo de los hepatocitos y se diagnostica de una de dos maneras, ¿verdad? Como necesita ayuda, se puede dar como una coinfección o una sobreinfección. Una coinfección es que durante el periodo de ventana que mencionaba el doctor Velázquez, de hepatitis B, también se dé una contaminación por hepatitis D, o puede ser una sobreinfección que a un paciente que ya tenía diagnosticada hepatitis B, pues le sobrevenga esta infección también. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, este tiene una distribución mundial, es endémica en los países mediterráneos, que el libro nos explica bastante acerca de cómo lo han manejado algunos países, y Italia ha tenido como la tasa de mayor recuperación, y ha disminuido muchísimo, ¿verdad? Los casos que se han mantenido. Eh, los únicos pacientes que aún quedan infectados son los de 1970, que ya pues fueron infectados antes de que se tomaran las medidas profilácticas necesarias para evitar esta infección. También, por lo tanto, como es endémico, tiene epidemiología migratoria, es decir, que si muchas personas pues van de un país en donde es endémico a otro en donde no, pueden llevar la infección consigo mismos. En países no endémicos, entonces va a estar expuesta, las personas que están expuestas como a hemoderivados o que están expuestas a sangre constantemente, son los que van a estar en, obviamente, más riesgo de contraerla, ¿verdad? Siguiente, por favor. Este periodo de incubación es de 30 a 180 días y tiene una media de 60 a 90. Si se dan cuenta, es aún mayor que la de la hepatitis C, y tiene al igual un comienzo gradual o agudo, y la edad más frecuente puede ser cualquier edad, así como en la hepatitis B, ¿verdad? La transmisión igual es pericutánea, perinatal y sexual, y la gravedad, pues el libro menciona que a veces es grave, y aquí es fulminante en más que los anteriores, ¿verdad? Si se dan cuenta, antes era 0.1 de los casos, ahora subió a 5 al 20% de los casos, y tiene una progresión a cronicidad frecuente, pero no tan alta como la de la hepatitis C. Para esta sí tenemos vacuna, y eso es lo que ha ayudado a disminuir la tasa de enfermos, ¿verdad? Eh, el pronóstico, si es agudo, pues va a ser favorable, y si es crónica la infección, entonces se considera adversa. Ahora, en cuanto a... disculpa, siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas y signos, vamos a ver que eso va a depender de si es una coinfección o una sobreinfección. Si va a ser siempre la misma sintomatología que hablamos de los síntomas prodrómicos y ya desde donde aparece ictericia, el estado de recuperación. Sin embargo, se considera que es más riesgosa una sobreinfección que una coinfección. Eh, y eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta en nuestros pacientes, que depende del diagnóstico que nosotros hagamos de esta infección, que se va a definir el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, aquí está. Si es una coinfección B y D, es decir, que las infecciones se dan al mismo tiempo, vamos a tener anticuerpos contra VHB, IgM, porque está en el periodo de ventana, ¿verdad? Tenemos todavía IgM, más anticuerpos VHD, IgM también, ¿verdad? También vamos a ver que vamos a detectar ARN de VHD replicativo y AgVHD. Si tenemos estos marcadores positivos, entonces se considera una coinfección B y D. Ahora, si es una sobreinfección de D, de hepatitis B, perdón, D, vamos a tener anti-VHB, C, IgG. Si se dan cuenta, aquí esa es la diferencia, ¿verdad? Ya no estamos en el periodo de ventana de la hepatitis B, ya es después, ¿verdad? Y tenemos anti-VHD, IgG y ARN VHD positivo también. Entonces, esa es la diferencia. Si es una coinfección, voy a tener IgM de hepatitis B,
Y si es una sobreinfección, ya que ya va a haber pasado, ¿verdad? El tiempo, voy a tener IgG de hepatitis B. Siguiente, por favor. En el tratamiento, se considera que se debe utilizar el mismo tratamiento que se utiliza para la hepatitis B, que es el reposo, el retorno gradual a la normalidad del paciente, ¿verdad? Que tenga nutrición adecuada y evitar hepatotóxicos y obviamente ejercicio extenuante. Pero además también se considera que se puede utilizar interferón pegilado para mejorar el pronóstico del paciente. Y ya para terminar en la siguiente, es la hepatitis E, que si bien es la última, no deja de ser importante, ¿verdad? Este tiene una estructura diferente también, ¿verdad? Es icosaédrico sin envoltura. Es un virus ARN también y mide de 32 a 34 nanómetros. Pertenece a la familia de epevirus y el antígeno es HEV, ¿verdad? Va a generar anticuerpos HEV también. Es un microorganismo de hepatitis de transmisión entérica, es decir, que es de ano, mano, boca, ¿verdad? Que se puede detectar en Asia, países mediterráneos y aquí en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que también tanto la hepatitis A como la E se dan por esta vía de transmisión, ¿verdad? De fecal oral. Entonces, sí, esto puede ser como tal vez un tip para que lo recuerden. A y E son las únicas hepatitis que son con vocal, ¿verdad? Si es con vocal, entra por la boca, ¿verdad? Entonces, tal vez es una forma más fácil de recordarlo. Siguiente, por favor. En la epidemiología, la hepatitis E eh, es mayormente identificada en India, en Asia, África, Oriente Medio y aquí en Centroamérica. Y este se produce por contaminación de suministro de agua. El libro mencionaba aguas monzónicas, entonces no se da únicamente en un caso aislado regularmente, sino que se da en comunidades, ¿verdad? O en varias familias. Es predominante en varones mayores de 60 años de edad porque están como más propensos a. Y los también se menciona que los datos refuerzan la posibilidad de un reservorio zoonótico por consumir carne de cerdo que no esté bien cocida, ¿verdad? Y esto, como menciona, a veces cuando se contaminan las aguas, se contaminan varias personas y pues caen enfermas, ¿verdad? Varias personas. Pero si son casos aislados, puede ser explicado por, pues comer comida infectada, ¿verdad? Generalmente carne de cerdo. Y eso se puede dar en áreas no endémicas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las características generales, tiene un periodo de incubación más corto que las demás, de 14 a 60 días, y la media es de 40. Tiene un comienzo agudo, y la edad más frecuente es en adultos jóvenes, de 20 a 40, pero igual están los adultos mayores de 60, los hombres mayores de 60 años que también están propensos a ello, ¿verdad? La transmisión es fecal oral, y al el riesgo de la infección, ¿verdad? La gravedad de la infección, se le considera leve y es fulminante únicamente en 1 al 2% de los casos. Algo bastante importante que voy a mencionar un poquito más adelante es que en embarazadas, este riesgo, ¿verdad? De ser fulminante sube mucho, sube al 20%. Entonces, por eso se considera que la hepatitis C en embarazadas es realmente preocupante, ¿verdad? Porque el pronóstico no es muy bueno. Sí hay vacuna para la hepatitis C y el pronóstico usualmente es bueno si pues obviamente no se está embarazada, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, se parece a VHA, el riesgo de hepatitis, como les comentaba, ¿verdad? Aumenta al 20% en pacientes embarazadas y se debe detectar antígenos IgM de VHE, así como en las anteriores, ¿verdad? Para saber que se está teniendo una ventana aguda, ¿verdad? Una infección aguda. Y si ya detectamos IgG, ya se considera pasada. El tratamiento para hepatitis E es sintomático y en pacientes que están inmunodeprimidos se puede tratar con ribavirina. Entonces, lo que tenemos que tener bastante en cuenta aquí también es pues lo de las embarazadas que les comentaba y eso sería prácticamente lo que queríamos comentarles. Tenemos un video que queremos compartirles acerca del diagnóstico serológico de hepatitis virales, que pues les va a servir bastante. Está bien cortito, pero lo vamos a compartir ahorita antes de terminar la presentación. Ahorita les comparto el video. Denme un segundito.
Hola a todos, bienvenidos Solo no sé si se escucha el audio, cualquier cosa me avisan, por favor. Sí se escucha. a mi canal. Claro. Hoy vamos a hablar de lo que es la serología para las hepatitis virales. Como generalidades, podemos decir que las hepatitis virales se deben a una infección viral con tropismo hepático. Estas se diferencian en agudas y crónicas. Las hepatitis agudas se deben a una infección reciente por virus. Si bien hay una multitud de virus que pueden producir una hepatitis aguda, vamos a tocar únicamente al virus de la hepatitis A, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis D y al virus de la hepatitis E. Y con respecto a las hepatitis crónicas, la infección viral no se cura y se mantiene en el tiempo. Las hepatitis virales crónicas por excelencia son la B y la C, y conllevan riesgo de desarrollar cirrosis hepática. En la serología de los virus de hepatitis A, los anticuerpos aparecen precozmente y son el elemento diagnóstico principal. El primero en aparecer es la inmunoglobulina M, antivirus hepatitis A, y permanece positivo 4 meses. La inmunoglobulina G aparece poco tiempo después y permanece en la vida sin tener en cuenta que la hepatitis ha dado clínica o no. La IgG es la que da la protección e inmunidad al paciente. La positividad de la IgM antivirus hepatitis A es la que nos dice que estamos ante una hepatitis aguda por virus de hepatitis A. El estudio serológico de un paciente con sospecha de hepatitis B se realiza mediante la detección de antígenos, anticuerpos y ADN viral. Dentro de los antígenos tenemos 3 tipos: el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno C. El antígeno de superficie nos va a indicar la presencia y replicación activa del virus. El antígeno E nos refleja la replicación viral, por tanto su presencia indica la hepatitis activa, independientemente de que sea aguda o crónica. Y el antígeno C no se detecta en la sangre, no tiene utilidad en la práctica clínica diaria, solo se detecta en las biopsias y en el núcleo de los hepatocitos. Por otro lado, tenemos los anticuerpos de sus correspondientes antígenos. El anticuerpo frente al antígeno S, el anticuerpo frente al antígeno E y el anticuerpo frente al antígeno C. Con referencia al primer anticuerpo, su presencia en sangre refleja inmunización frente al virus de hepatitis B, cuyo valor es mayor a 10. Cuando aparece este anticuerpo de forma aislada sin otro tipo de anticuerpo, indica que el paciente ha sido vacunado. El anticuerpo frente al antígeno E indica seroconversión, o sea que el virus deja de replicar y entra en la fase inactiva, y hay disminución de la infectividad en portadores. Con respecto al anticuerpo frente al antígeno C, van a ser muy importantes estos antígenos ya que su presencia en sangre reflejan que ha habido contacto con el virus. Esto es como un repaso. Si los anticuerpos son de tipo IgM, el contacto ha sido reciente y son indicativos de hepatitis aguda. Del otro lado, si los anticuerpos son de tipo IgG, quiere decir que el contacto fue pasado. Por último estaría el ADN viral, que es la carga viral y no solo indica la presencia del virus, sino que además aumenta cuando hay replicación viral activa. Esta va a estar aumentada en 2 situaciones: cuando hay hepatitis aguda y cuando hay hepatitis crónica activa. Es el principal marcador de infección junto al antígeno S. El ADN no es un marcador que deba realizarse en casos de infección aguda, donde va a estar siempre elevado. Su uso es en la infección crónica, para poder valorar el estado de replicación viral. El diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante la determinación de anticuerpos antivirus hepatitis C y de la carga viral con reacción en cadena de la polimerasa para el virus de hepatitis C, o sea la PCR-VHC. La PCR-VHC es lo que indica que la infección es activa. Los anticuerpos están presentes durante la infección activa y siguen presentes siempre aunque el paciente ya se haya curado del virus. A diferencia de los anticuerpos de la hepatitis B, los anticuerpos de la hepatitis C no confieren inmunidad y el paciente curado se puede volver a infectar si tiene una conducta de riesgo. El virus de la hepatitis D solito no causa hepatitis, sino que necesita la ayuda del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D se detecta en los pacientes mediante el ARN de virus de hepatitis D y anticuerpos antivirus de hepatitis D. El ARN del virus de hepatitis D
detecta el ARN de este virus en sangre siempre que haya infección y replicación de este virus. En relación con los anticuerpos, hay de tipo IgM y del tipo IgG. Se observan tanto en la infección aguda como en la crónica. Y la IgM es la que predomina en la forma de infección aguda. Y por último, en referencia al virus de hepatitis E, este va a originar una hepatitis aguda que se resuelve en semanas. Se diagnostica por la IgM en la infección aguda y la IgG en la infección pasada. Si la infección ocurre durante el embarazo, la hepatitis tiene una alta mortalidad, con un riesgo de hepatitis fulminante en un 20%. Y bueno, hemos llegado al fin, espero que te haya servido, muchas gracias por ver este video. Gracias, Ana, gracias, Andrés.